porque juzgar con base en la ley no tiene por qué ser popular. Eso pasa en donde hay dictaduras, en Venezuela, en Cuba. Si eres opaco en los datos, pues te despachas con la cuchara grande, como luego dicen. Y cuando Santiago decide buscar un proyecto personal y pide licencia, yo asumo las funciones de presidenta de la Cámara. Sin embargo, para eso va a estar el PAN ahí. Bienvenidos a este nuevo episodio de Eje Político. El día de hoy nos acompaña en el estudio la diputada Noemí Luna Ayala, recientemente nombrada coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Bienvenida. Muchas gracias, Ale. Muy contenta de poder estar aquí en Eje Político, de compartir con quienes nos oyen, pues todos los temas que traemos en el tintero y que sin duda son de una gran relevancia para la vida del país. Claro que sí. ¿Cómo te sientes después de este nombramiento que acaba de hacer el presidente del PAN, Marco Cortés, para dirigir los trabajos de la bancada panista? Sin duda es un enorme compromiso. Acción Nacional se ha caracterizado en esta 65 legislatura por ser una oposición crítica, pero también una oposición muy propositiva, y yo quiero aprovechar para reconocer el trabajo que hizo Jorge Romero en casi 3 años, porque logró tener un grupo muy cohesionado, un grupo que sí tuviera deliberaciones, discusiones al interior, pero que al final del día fuéramos unidos en el voto, y eso logró darle, junto con otros partidos de oposición, estabilidad a México estos 3 años. La Cámara de Diputados actuó como bloque de contención para que muchas reformas que hubiesen sido muy dañinas no pasaran. Entonces el compromiso es enorme y a punto de entrar a la 66 legislatura, que tendrá una configuración totalmente distinta. Claro, ¿y qué va a pasar en la Cámara de Diputados? Hemos visto que las y los diputados del PAN han dado la batalla contra la sobrerepresentación en el Congreso. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco de este tema. Por supuesto, y si me permites dar un antecedente para recordar a quienes nos oyen qué es la sobrerepresentación. Cuando en México existía un partido hegemónico que ganaba todo y que no había más, pues tenía los 3 poderes en manos de una sola visión de país. Y esto se fue modificando con base en la exigencia de que hubiera pluralidad, de que se oyeran todas las voces. Y fue en 1994, después de una elección muy complicada para el país y crisis en todos los sentidos, que decidieron actores políticos de todos los partidos, de izquierda, de derecha, de centro, juntarse en lo que fueron los seminarios de Chapultepec, que terminó concluyendo con una reforma electoral en 1996. Y saco toda esta historia porque en 1996 el espíritu del legislador que reformó la Constitución era justamente que no volviera a haber en México una hegemonía, que hubiera diálogo, que hubiera acuerdo y que hubiera pluralidad. E insertaron en la Constitución la figura de la sobrerepresentación. No permitir que ningún partido político, ninguna fuerza electoral, de hecho, fuerza política, así lo dice la justificación de la iniciativa, pues tuviera una mayoría calificada. ¿Qué es lo que sucedió en este proceso? Que los electores votaron en su mayoría por Morena o por lo que ellos llaman la Cuarta Transformación, y desde el PAN lo reconocemos. Hubo una votación efectiva del 56% del oficialismo, pero el otro 40 y tantos % votó por la oposición, por lo que nosotros vemos como un absurdo que se le pretenda otorgar el 74% de las curules. Eso es sobrerepresentación. Ellos argumentan que el artículo 54 de la Constitución establece la cláusula de sobrerepresentación del 8% por partido y no por coalición. Lo que no dicen, lo que no tienen en su narrativa, pues que en 1996 no existían las coaliciones y que al final del día la figura de que no exista sobrerepresentación es para dar pluralidad al desequilibrio que puede haber en un sistema mixto, pero primordialmente mayoritario, como es lo que está pasando. Nosotros aquí apelamos, ¿cuál es la lucha que estamos dando? Que con base en la ley, no queremos nada al margen de la ley, pero con base en la ley se aplique la norma de manera homologada. Y te platico por qué. El artículo 56 de la Constitución, cuando establece cómo repartir el Senado de primera minoría, es decir, ese que queda en segundo lugar y que también entra,
dice por partido político. Sin embargo, ahora en la asignación se lo dieron por coalición. Entonces, sí relacionan al partido con coalición y lo que decimos, que ese mismo criterio se aplique en el 54 y que no pueda haber una fuerza política que tenga más del 8% en espacios, en la suma de los de mayoría más los de representación plurinominal. Y no lo hacemos con el egoísmo de que queremos más curules el PAN. Lo hacemos pensando en México, porque entonces estaríamos en el supuesto que no pasa desde 1996 de que una sola visión del país tenga la facultad de reformar la Constitución. ¿Qué vendría? Reforma al Poder Judicial. Así es. Y terminaríamos con la división de poderes que impera en una república como es México. Así es, pues corresponde a las autoridades electorales definir cómo van a realizar esta interpretación a la ley y es un tema sumamente relevante porque también depende de que exista un debate justo ahora para la reforma judicial que hemos estado viendo ahorita que hay un paro nacional de todos los trabajadores del Poder Judicial Federal y vemos también las declaraciones del presidente López Obrador donde dice que está tranquilo porque al menos no se van a soltar criminales. Ahora, ¿qué opinas al respecto de estas declaraciones? Dos cosas. Mi solidaridad personal y como partido a los trabajadores del Poder Judicial porque su movimiento, su paro de labores es extremadamente legítimo. Casi el 100% de quienes conforman el Poder Judicial vienen de un servicio profesional de carrera, es gente que se ha formado en el propio Poder Judicial, no son improvisados. Y la reforma sí pretende lacerar sus derechos laborales ya ganados, pero aparte debilitaría muchísimo al Poder Judicial y ahorita paso a ese tema. Pero el otro tema es que me parece inconcebible que el presidente de la República nunca se haya asumido como un jefe de Estado, como el que gobierna para todas y todos los mexicanos y siga insistiendo en polarizar al país, en conflictuarnos, porque eso al final le permite pues tener estas mayorías que él pretende. Pero de verdad creo que la reforma que pretenden el Poder Judicial es el punto central de lo que debemos evitar. Y te lo digo tal cual, mandar a los juzgadores a una supuesta elección popular es debilitar al Poder Judicial. Y digo supuesta porque al final del día quien propondría a los candidatos para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia sería el Ejecutivo y su mayoría en el Legislativo. Es decir, no habría tampoco esa capacidad de que cualquier abogado que quiera participar lo haga. No es cierto. Y sí le costaría mucho al país tener juzgadores que quieran ser populares, porque a veces lo correcto no es popular, porque juzgar con base en la ley no tiene por qué ser popular. Tienen que mantenerse en el principio de la legalidad. Y bueno, la realidad es que luego argumenta esto, ¿no? De que es que dejan libres delincuentes. Lo que no dice es que el Poder Judicial de la Federación le corresponden los delitos del fuero federal. O sea, los delitos comunes de los que somos víctimas los ciudadanos, robo, homicidio, en alguna de sus vertientes, esa procuración de justicia se hace en las fiscalías. La reforma o la iniciativa del presidente no toca a las fiscalías. Así es. Quiere tener un poder a modo como pretende hacerlo también en el legislativo. Sí, pues es una reforma que implica muchos riesgos, entonces pues no debe bajar la guardia a la oposición. Y hemos visto también que tanto la bancada del PAN en diputados como en senadores se han pronunciado por los nombramientos del INAI, por la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Coméntanos por qué es importante defender a los órganos autónomos. A ver, Ale, en cualquier país que se dice democrático, en cualquier país que se asume desde su constitución como república, debe haber pesos y contrapesos. ¿Qué son los mentados pesos y contrapesos? Que si alguien que está en el poder intenta pasarse en su poder y atentar contra los derechos humanos, que aparte nuestra Constitución no los garantiza, o sea, esa fue la reforma del 2012, los reconoce. Es decir, el hombre, la mujer tienen derechos por el solo hecho de ser seres humanos y nuestra Constitución los reconoce. Si el poder intentara pasarse, para eso deben existir contrapesos a ese poder, que ningún poder sea ilimitado, que no sea esta cuestión que el propio presidente ha dicho, de no me vengan con que la ley es la ley, que no se nos ocurra que un presidente o una presidenta está sobre la Constitución, está sobre las leyes. Eso pasa en donde hay dictaduras, en Venezuela, en Cuba,
Pero eso no, ya hace mucho que en México no pasa, ya lo habíamos superado y eso es lo que pretenden. Y organismos autónomos como el INAI, que luego el presidente dice, es que es un derroche de dinero. A ver, no tienen ni el 1% presupuestal. O sea, no se gastan ni siquiera lo que el presidente se gasta en publicidad, pero el INAI te permite conocer en qué se gasta el dinero de los mexicanos. El INAI te permite conocer en qué se basó alguna resolución. Es decir, transparenta las decisiones del gobierno y entre mayor transparencia, menor corrupción. Si eres opaco en los datos, pues te despachas con la cuchara grande, como luego dicen. A él le molesta eso. Y le molesta también que hubiese una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma. Y nosotros lo vamos a proponer. Nosotros en el voto en particular que habremos de tener como partido político, porque ante toda crítica, una propuesta también, claro, vamos a proponer, está bien, quien defienda al pueblo, el defensor del pueblo, que sea electo por el pueblo. Que no lo ponga el presidente, como sucede ahora con Rosario, que es la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que no se atreve a sancionar a las autoridades. Vayamos a una reforma donde de verdad a los fiscales tengan un sistema de auditoría, de vigilancia, para que la justicia sea pronta y expedita en favor del ciudadano, en favor del pueblo. Y el pueblo somos todas y todos los mexicanos, no el presidente de la República o la presidenta de la República y su movimiento. Así es, pues vamos a estar atentos sin duda a lo que se resuelva. Y diputada Noemí, tuviste la oportunidad de ser vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que fue justo una mesa directiva conformada exclusivamente por mujeres. ¿Cómo fue vivir este periodo? ¿Qué iniciativas se impulsaste? Y bueno, ¿cuáles son las que vienen para el próximo periodo de la siguiente legislatura? Bueno, efectivamente tuve la oportunidad de ser vicepresidenta en el segundo año ordinario de la 65 legislatura, con un presidente que de verdad es un constitucionalista, de verdad es un patriota, Santiago Krill, y cuando Santiago decide buscar un proyecto personal y pide licencia, yo asumo las funciones de presidenta de la Cámara y es ahí donde desde 1824 que nos constituimos como república no había habido una mesa directiva de la Cámara de Diputados conformada exclusivamente por mujeres. Fue un periodo muy corto, prácticamente fue cerrar ese año ordinario legislativo, pero yo digo que al final del día es un mensaje para entender que sí hubo un cambio en los tiempos y que las mujeres ahora estamos realmente en la toma de decisiones del país y no solamente éramos una figura ornamental para decir hay paridad. Lo que sí creo es que hay muchos retos aún, que de nada sirve que haya una presidenta de la República, que haya una presidenta del Poder Judicial, que haya una presidenta del Poder Legislativo, si al final del día la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una realidad. Si al final del día 6 de cada 10 mujeres en el país han sufrido violencia por el solo hecho de ser mujeres. De nada sirve si los feminicidios siguen incrementándose. Creo que el reto está ahí, no en que lleguemos nada más mujeres al poder, sino que imprimamos una visión realmente de género para garantizar una vida más digna en igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Sí, pues faltan muchos espacios por conquistar, muchos techos de cristal que romper y me gustaría saber qué iniciativas vienen para el siguiente periodo, la próxima legislatura, cuáles son los proyectos que más te apasionan. Con mucho gusto, nomás para sumar al comentario, falta muchos techos que romper. Fíjate, me tocó ser la segunda coordinadora mujer en toda la historia del PAN en los grupos parlamentarios, o sea, y pareciera que es un corto periodo de tiempo y es larguísimo el tiempo. Tenemos muchos retos. El PAN sí va a la Cámara de Diputados a hacer una oposición realmente responsable. Somos una oposición que sabemos plantarle cara al poder, que sabemos que vienen tiempos difíciles porque viene una presidenta con un modelo de gobierno totalmente totalitario, que como lo decíamos, como a Andrés Manuel, tampoco a Claudia le gustan los contrapesos, tampoco a Claudia le gusta rendir cuentas. Sin embargo, para eso va a estar el PAN ahí, para hacer una oposición que critique, pero que al mismo tiempo proponga. Y proponga en muchos ejes. La seguridad sigue siendo un tema que le duele a los mexicanos. Yo vengo de un estado donde todos los días hay desaparecidos y todos los días hay asesinatos. Zacatecas sigue siendo historia por todo lo que sucede todos los días. Hay un reto enorme en cuestión de salud.
digan lo que digan, este invento de pasar el seguro social al INSABI, que luego no les cuajó y lo pasaron al IMSS Bienestar y luego a una megafarmacia que no surte recetas. No ha funcionado No ha todavía. funcionado, Ale. La realidad es que todavía hay mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a la salud y que no tienen acceso a medicinas. Hay un reto enorme ahí, hay un reto en la procuración de justicia que va ligado a lo de seguridad y que ahí estaremos presentando nuestras propias iniciativas. En educación hay un rezago significativo a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Y conste que no estoy diciendo que no haya habido errores en el pasado. Por supuesto que los hubo. El tema es que quien nos prometió transformar a México, pues lo transformó para retroceder. Entonces hay muchos temas en el tintero que necesitamos poner atención. Y sí vamos a acompañar las iniciativas de la presidenta ya cuando sean realmente en beneficio de las y los mexicanos. Hay muchas cosas que hemos votado junto con Morena y el oficialismo, pero no podemos acompañar iniciativas que intentan desaparecer organismos autónomos, Claro. que intentan debilitar la división de poderes, que significan un retroceso en cuestión de políticas públicas. Al final del día vendrá también en este periodo que está por iniciar la discusión del paquete de egresos, a ver cómo lo presenta, porque hubo desaparición de fondos que si bien tenían que normarse mejor para que no hubiera corrupción, eran importantes. El Fortasec permitía que los presidentes municipales tuvieran dinero para sus policías municipales. Había fondos para desastres naturales que ahora no tenemos y vimos lo que pasó con Otis. Entonces, hay mucho por legislar. Estaremos presentando una agenda adecuada para dignificar la vida de las y los mexicanos. Claro, pues tal como mencionas, tiene que ser una oposición responsable. Y bueno, por último, y para conocerte mejor, platícanos cuáles fueron los principales retos como secretaria general del PAN y cómo va el proceso de renovación de la dirigencia nacional. Bueno, primero decirte que para mí el poder ser secretaria general del PAN fue un sueño que no soñé. O sea, es algo que yo no me hubiera imaginado. Y agradezco profundamente la confianza del presidente y del Comité Ejecutivo Nacional. Llegué en un momento que ya estaba muy encaminado el proceso electoral 2023-2024, pero al final fue acompañar las decisiones que tomó el Consejo Nacional como conciencia del partido, que hay mucho que analizar y justo estamos inmersos en una profunda autocrítica, en un profundo análisis de qué es lo que pasó y hacia dónde queremos ir como partido, pero estoy convencida pues de que hay pan para rato. Y al final el tema es que yo, como decía Carlos Castillo Peraza, elegí al PAN como instrumento para trabajar por México. Entonces soy una comprometida con los principios humanistas del partido. Y justamente tú lo dices, ya hay un proceso que arrancó de renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Nuestros estatutos son clarísimos, que debe haber elección de Comité Ejecutivo Nacional y de comités directivos estatales el segundo semestre del año electoral. Fue el propio órgano electoral, por así llamarlo, la Comisión Organizadora Electoral Nacional de Renovación del CEN, quien determinó el método ordinario, el método estatutario, dado que no hubo solicitudes de los consejos estatales, de que la elección o la presidenta del partido sea mediante el voto directo de la militancia. Y esto lo resalto, Ale, porque somos el único partido que realmente estamos teniendo una elección de nuestro dirigente. O sea, analicemos, Movimiento Ciudadano no lo tiene, Morena va a poner a quien fuera la secretaria general de gobierno como candidata única para que ahora sea la líder del partido. Del Verde nunca sabemos de sus procesos internos, creo que es una franquicia. Esta es la realidad, pues. En el PAN estamos en un proceso donde está en la recabación de firmas, que estatutariamente también se piden como respaldo de la militancia, que aprobamos una acción afirmativa. Es decir, que independientemente de si juntan o no el número de firmas que el estatuto mandata, se obligue a que haya al menos una persona de otro género, para que esto permita la participación en paridad y sean las y los militantes quienes elijan al próximo Comité Ejecutivo Nacional. Hasta ahorita yo he visto que es un proceso respetuoso, un proceso de debate interno, pero al final del día siempre en los parámetros de saber qué es lo que podemos discutir al interior para salir unidos a defender lo que no es discutible. Y lo que no es discutible es que tenemos principios de doctrina clarísimos que deben ser la brújula del actuar de las y los panistas.
Pues vamos a ver quién queda al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, si será hombre o será mujer. Vamos a estar muy atentos por ahí. Muchísimas gracias, querida Noemí, por acompañarnos. ¿Algún último mensaje que quieras dirigir a quienes nos escuchan? Al contrario, Ale, agradecerte mucho y decirles a las y los mexicanos que es importante la pluralidad y que en el PAN sabemos que casi la mitad de mexicanas y mexicanos tienen una visión distinta a la que tiene la presidenta de la República y por eso se ocupa hacer una oposición muy responsable que no se doble ante los embates del gobierno y ahí vamos a estar para hacer esa oposición. Pues mucho éxito en toda la gestión al frente del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Eje Político. Si te gustó este video, te invito a darle like y compartir y nos vemos en el próximo episodio. Sigan las redes sociales de Eje Central y hasta la próxima.